Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar hoy Amós capítulo 3, el rugido del león. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento nos acercamos a ti con corazones agradecidos por tantas bendiciones que tú nos otorgas. Y queremos, Señor, con corazones dispuestos a ser guiados por ti, que nos dirijas en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo esté en nuestra vida y que podamos sacar lecciones importantes del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por acompañarnos y enviarnos el Santo Consolador para que sea nuestro Maestro el día de hoy. Lo pedimos en Jesús. Amén. El mensaje del profeta Amós es dirigido a Israel, el reino del norte cuya sede es Samaria, pero que en algunos aspectos también es para todos los hijos de Israel. En los capítulos 3, 4 y 5 del profeta Amós, él comienza diciendo: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. El profeta va a cumplir la tarea para la cual ha sido llamada, la de anunciar el mensaje de Dios. En esta ocasión va a denunciar con precisión los pecados de Israel y a anunciar que se acercan los castigos de Dios debido a esos pecados. El capítulo 3 de Amós, Dios denuncia a Israel por sus crímenes ante el tribunal de la justicia divina y pone de manifiesto que hay un alejamiento entre él y su pueblo. La introducción de esta primera denuncia divina es el versículo 1. Leamos: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. La palabra que se pronuncia aquí, Dios se la dio a Amós y el profeta se la comunica al pueblo. Este juicio divino es contra toda la casa que hice subir de la tierra de Egipto, es decir, los 2 reinos del sur y los 10 tribus del norte. Aunque el énfasis del mensaje de Amós era para las 10 tribus que componen el reino del norte, pero es interesante que el Señor destaca que ellos son unos esclavos de Egipto a quienes el Señor sacó. Saben, olvidar el pasado, olvidar de dónde vienen y para qué el Señor los liberó de Egipto, es olvidar su origen y propósito de vida. Como cristianos nunca debemos olvidar cuál es el origen de la iglesia que el Señor Jesús estableció, para qué la estableció y cuál es su tarea. Esto es algo que siempre debemos tener en mente. Y cada uno de nosotros debe tener presente siempre de dónde es que el Señor nos ha rescatado y lo que Él nos ha dado. Olvidar nuestro llamado, la manera en que Dios nos ha perdonado y redimido, es olvidar la razón de nuestra existencia. Dios dice algo interesante en el versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Había una relación especial de Dios con Israel, y vez tras vez se destaca cuán cercano era Dios para Israel. Moisés en Deuteronomio capítulo 4 versículo 7 dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y en el versículo 20 del mismo capítulo dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Dios amaba a Israel y Dios la cuidó en el desierto, la estableció en la tierra de Canaán y le prosperó. Leamos Deuteronomio capítulo 14 versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Lamentablemente el pueblo de Israel rehusó vivir en armonía con sus privilegios
y no aceptó sus responsabilidades. Esa envidiable posición le fue quitada y fue dada a la familia espiritual de Dios en la tierra, la iglesia cristiana. Ahora somos parte de la familia de Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora somos un pueblo escogido por Dios. Pedro nos habla de la posición privilegiada que Dios nos ha otorgado. Primera a Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Hemos sido acercados a esta posición privilegiada por el amor de Dios, porque Dios nos ha escogido. Pero esta posición conlleva responsabilidades y deberes que como hijos de Dios debemos cumplir fielmente. Ahora, debido al privilegio concedido, a esa cercanía de Dios con Israel y debido a que ellos no andaban conforme a la voluntad de Dios, dice el versículo 2 de Amós 3, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Israel tenía posiciones privilegiadas otorgadas por Dios. Este le daba mayores responsabilidades y al rehusar hacer lo que Dios requería, Dios los castigaría de manera ejemplar. Mientras más claramente conozcamos nuestra vinculación espiritual con Dios, tanto más culpables seremos por rechazar al Señor y mereceremos más las consecuencias de este proceder. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 48 lo siguiente: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Somos llamados especialmente por Dios para ser su pueblo escogido, parte de su familia. Pero esto conlleva una enorme responsabilidad y debemos pedir al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo a los privilegios concedidos por el cielo. Volvamos a Amós capítulo 3. Ahora el Señor da su mensaje en forma de comparaciones para que el pueblo pueda entender su proceder que es ilógico a lo natural. Estos son los temas de los versículos 3 al 8. Y hay varios elementos que vamos a considerar. Leamos el versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Caminar juntos. Para caminar juntos deben ponerse de acuerdo para ir en la misma dirección y llegar al mismo lugar. Caminar juntos no es algo casual o incidental. El pueblo de Israel iba en una dirección diferente a la que Dios le estaba indicando. No estaban caminando juntos, no estaban yendo en la misma dirección. Mientras Israel se aferraba a sus iniquidades, Dios no puede caminar con ellos. Ahora, caminar juntos con Dios no significa algo ocasional, sino un hábito continuo que brota de una relación establecida. Significa un compañerismo basado en una mutua armonía de mente y espíritu. Es caminar con el Señor en la misma dirección. En segundo lugar, ahora el Señor comienza a hacer una comparación para indicar que cada efecto tiene una causa, así como cada causa produce un efecto. Un león alcanza su máxima ferocidad cuando está a punto de atacar a la presa. El ave cae en la trampa porque se puso una carnada. Leamos los versículos 4 y 5. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada? ¿Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? ¿Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Cuando Dios emite su voz por medio del profeta, el pueblo también debe estar seguro de que eso significa que Dios está por castigar a su pueblo. Cuando Dios habla de castigo es porque hubo una causa. Cuando el pecador está atrapado
es porque buscó la carnada y ha quedado atrapado y no puede salir. Este pueblo está atrapado en su pecado porque eligió la idolatría, eligió desobedecer al Señor. En tercer lugar, pero todas estas comparaciones llegan a su clímax en los versículos 6 y 7. Leamos. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Había un centinela que tenía el deber de anunciar el peligro al pueblo a través del shofar o cuerno o trompeta. Cuando daba la voz de alarma, el pueblo mismo sentía temor y se apercibía para lo que iba a venir. Ahora el Señor envía su mensaje a través del profeta, y este debía tener efecto sobre el pueblo. Era una alarma de parte de Dios. El mal que vendría a la ciudad es una calamidad, aflicción o castigo. Este mal se presenta como un castigo directo de Dios, pero es el resultado de la conducta de Israel. Elena de White comenta: la destrucción acaecía al reino del norte fue un castigo directo del cielo. Los asirios fueron tan solo instrumentos que Dios usó para ejecutar su propósito. Por medio de Isaías, quien empezó a profetizar poco después de la caída de Samaria, el Señor refirió a las huestes asirias como vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Muy graves habían sido el pecado de los hijos de Israel contra Jehová su Dios, e hicieron cosas muy malas, mas ellos no obedecieron, antes desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres y sus testimonios que él había protestado contra ellos. Libro Profetas y Reyes, página 217. La actitud de Israel con el mensaje de Dios trajo sus consecuencias, y el Señor enfatiza en el versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿No debería acaso el pueblo apercibirse de lo que vendría? Dios siempre tuvo mensajeros suyos para anunciar al pueblo y al mundo lo que vendría. Estos hombres conocidos como los profetas estaban para comunicar el mensaje de Dios. Moisés en Egipto, Juan anunció la venida del Mesías, y en los últimos días Dios ha llamado a su pueblo para que anuncie el acontecimiento más importante de la historia, la segunda venida de Cristo. Dios siempre ha tenido sus profetas, sus mensajeros fieles, y cuando un profeta de Dios habla, el pueblo debe escuchar, debe apercibirse, debe estar listo. En cuarto lugar, el Señor concluye en el versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El león ruge, el efecto inmediato es temor, tratar de escapar de las garras de esta fiera. Cuando el Señor habla, pues el profeta no puede dejar de hablar y de comunicar el mensaje de Dios, es su tarea natural. Y cuando el profeta de Dios habla, todos deberían prestar atención y hacer lo que el Señor ha indicado. Cuando se escucha el rugir del león, las personas se aperciben y están alertas. Cuando el soldado toca la trompeta, todos están listos a escuchar y en seguir las indicaciones para protegerse del peligro. Entonces, cuando Dios habla, ¿no van a prestar atención? Cuando el Señor envía a sus profetas, ¿no van a prestar cuidado? ¿No se van a percibir? ¿No van a refugiarse en el Señor? ¿No se van a cuidar? El Señor está llamando a su pueblo a una profunda reflexión, y a nosotros también. Cuando en las noticias se advierte de un problema en el camino o un posible desastre, prestamos atención. Cuando las alarmas indican que un incendio está por comenzar, ¿acaso nos disponemos a obedecer las indicaciones que se nos da para protegernos? Cuando se nos advierte del peligro, prestamos atención. Ahora, cuando Dios habla y envía su mensaje, ¿le prestamos atención? Cuando las señales se cumplen, ¿nos apercibimos? ¿Obedeceremos las indicaciones del Todopoderoso? Debemos revisar nuestras prioridades y ver en qué está depositada nuestra confianza. Entonces, en la secuencia lógica del texto del capítulo 3 de Amós, primero Dios habla a su pueblo, el Señor les envía un mensaje de juicio debido a que a pesar del privilegio otorgado ellos no quisieron obedecer.
Ahora entonces el Señor les dice que presten atención a la voz del profeta y lo que anuncia, que es como una trompeta de advertencia para que todos sean apercibidos. Ese mensaje es la destrucción de Samaria. Tema de los versículos 9 hasta el 15. Miremos el versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Dios convoca a las naciones como testigos, especialmente a los filisteos con su capital Asdod y a los egipcios en quienes ellos han depositado su confianza. Naciones en quien Israel ha tratado de buscar alianza. Ahora el Señor las convoca para que vengan y vean lo que Israel hace. Versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en su palacio. Israel ha abandonado la justicia, que es la base misma de la sociedad. Es característica de ceguera moral y espiritual causada por el pecado. Ya no tienen la capacidad de reconocer lo bueno. Se ha enriquecido quitándole a los otros lo que no les pertenece. En el versículo 11 sigue diciendo: por eso Jehová el Señor ha dicho: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Este es el anuncio que Samaria será invadida, será atacada por todos lados. Ya no tiene fuerzas para resistir el ataque del enemigo. Sus habitantes caerán y serán llevados cautivos. La figura de un pastor que lucha con la fiera es algo común en Amós. Leamos el versículo 12. Así ha dicho Jehová: de la manera como el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, que se sientan en un rincón del diván, en un cómodo lecho. Esta es una imagen conocida por Amós. Cuando estaba cuidando las ovejas y una fiera venía y devoraba a una de sus ovejas, para comprobar ante el amo que la fiera devoró a la oveja, debía llevar muestras de lo ocurrido. Debía llevar por lo menos algo de las piernas o la punta de las orejas. El castigo vendrá sobre Israel por todos lados. Solo un insignificante remanente escapará. Entonces el profeta llama testigos contra su pueblo para que vean la maldad que los acompaña, la idolatría en la que están sumidos. Leamos los versículos 13 al 15. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, dice Jehová, Dios de los ejércitos. El día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también todos los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré la casa de invierno junto con las casas de verano, y las casas de marfil desaparecerán. Muchas casas serán destruidas, dice Jehová. Al comienzo estas palabras están dirigidas a las naciones paganas que ya habían sido invitadas a que fueran testigos de los pecados de Israel, para instarles ahora a que contemplen el castigo que vendría sobre la nación. Allí el Señor castigará destruyendo el altar que se había levantado para el becerro de oro, quebrará todo lo que simboliza este altar y destruirá todos los palacios que hay en Samaria. Un pueblo que tenía todos los privilegios que Dios podía darles, un pueblo que estaba rodeado de las bendiciones del cielo, que pudo tener toda la gloria, decide tomar el camino del pecado. No vive de acuerdo a los privilegios otorgados, se aparta de Dios y toma otra senda. Pero esta lección trae sus consecuencias, la muerte y la destrucción. Apreciados amigos y hermanos, Dios es amor y desea la salvación de todos los seres humanos. Su amor nos ha llamado y cuando aceptamos su llamado somos hechos hijos de Dios. Nos concede grandes privilegios y dones, pero estos privilegios son afianzados por una obediencia a las indicaciones divinas. No podemos pretender privilegios de parte de Dios si se decide hacer las cosas contrarias a lo que Dios ha indicado. Dios desea que tú seas parte de la familia de Dios. Él desea salvarte, pero para que estos privilegios sean una realidad, se debe aceptar al Señor y seguir sus indicaciones. Que el Señor hoy te conceda bendición y te guíe
por sendas de justicia. Amén.